Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto que permite el retiro del 10% o hasta el 10% de los fondos de las AFP. Instancia que quedó a un paso de convertirse en ley. De acuerdo a lo registrado en el Congreso Nacional, pasado el mediodía de hoy, el proceso contó con 95 votos para su aprobación, luego que parlamentarios de Chile Vamos manifestaran su adhesión a la iniciativa, en suma a la oposición, naturalmente. Así dio con los 95 votos. Ahora será el Senado de la República quien determinará, mediante otra votación, si la idea logra avanzar en el último trámite para convertirse definitivamente en ley. Bueno, puede haber un veto presidencial entre medio, incluso esto puede terminar en plebiscito. Bueno, el proyecto logró ser votado luego de 2 jornadas de intenso debate, donde gran parte de los parlamentarios tomaron la palabra para exponer sus argumentos, sobre todo tras el anuncio del gobierno de fortalecer el plan de clase media. Sin embargo, la Cámara rechazó la indicación sobre un fondo colectivo solidario de pensiones, sin lograr los 93 votos necesarios para su aprobación. Es decir, hoy día se puede retirar, si este fuera ley, si la fotografía de hoy, se podría retirar el 10%, pero no queda establecido cómo se devuelve, si se devuelve, en fin, eso aparte tendrá que ver al Senado probablemente. Vamos a conversar con 2 senadores más adelante. Aunque finalmente se aprobó, sigue el cambio de denominación del proyecto, pero sacando la mención al citado fondo. En la única parte que vale la pena detenerse un momento es cuando uno dice que hubo 2 días de deliberación y de presentación de argumentos. Sí, hubo muchos parlamentarios que presentaron sus argumentos legítimamente, pero no podemos dejar pasar que también en estos 2 días vimos muchas agresiones, muchas descalificaciones y muchas superaciones a los límites que podemos los ciudadanos aceptar con nuestros legisladores. Que cuando está hablando un ministro del Interior haya un parlamentario que le saca la madre a través de la pantalla del Zoom que están legislando, eso definitivamente no lo podemos aceptar, porque hay mucha gente viendo, porque eso no es propio de un parlamentario, eso no es propio del respeto que merece una democracia. Se puede disentir hasta el infinito, se puede encontrar que las AFP son lo peor o lo mejor, ni un problema. Pero cuando está hablando alguien, un ministro de Hacienda, un ministro de Interior, defendiendo un proyecto con los mejores argumentos que él tiene, por equivocados que estén, ponerle bla, 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 CTM, que todos sabemos lo que significa, sencillamente eso no debe tener 2 opiniones. No lo podemos aceptar. Eso destruye los cimientos de una democracia, que es el respeto entre los que participamos de ella. Vamos de inmediato a la mesa de conversación, porque le decía que íbamos a estar con 2 senadores de la República y partimos con el senador de Renovación Nacional, Andrés Alamán. Senador Alamán, muy buenas noches, gracias por recibirnos en su casa esta noche. Buenas noches, Matías, ¿qué tal? Bien, bueno, un día duro, un día difícil, que se lo voy a decir a usted, que es un zorro correteado en esto, que ha estado en muchas de estas jornadas. Estamos hablando de los 70, de los 80, los 90. ¿Estas de las duras que usted recuerda, la pone en el top algo o no? ¿Tensa, dura? A ver, sin duda que es una jornada muy dura. Creo que desde el punto de vista del gobierno, bueno, se cosecha una derrota muy grande. Y creo que la decisión que se adoptó hoy día va a tener consecuencias muy negativas. Por supuesto, estamos todavía en el primer tiempo. Va a haber un segundo tiempo que se va a jugar en el Senado, donde de alguna manera se van a volver a revisar los argumentos. Pero por lo pronto yo creo que lo que ya ha ocurrido es suficientemente importante. En el aspecto institucional, Matías, aquí hay un golpe al corazón del funcionamiento del régimen presidencial. Desde el año 1970, las materias previsionales y las que implican gasto del Estado son iniciativa exclusiva del presidente de la República. Y aquí, a través de este mecanismo de reforma a la Constitución, básicamente lo que se ha hecho es consagrar un resquicio constitucional para no cumplir con esa norma. En fin, tenemos ahí un problema. Y creo que desde el punto propiamente previsional, aquí también hay un daño, porque no hay que diga lo contrario en el sentido de que esta reforma va a perjudicar y bajo ninguna circunstancia mejorar las pensiones futuras. Entonces creo yo que por donde se le mire es una mala decisión.
usted ha dicho que, o me pareció leer, no se lo he escuchado directamente, que usted va a plantear y va a levantar el tema de los quórums, como lo intentó hacer el diputado Belolio, me parece de manera no exitosa, y yo he conversado con algunos constitucionalistas, incluso de oposición, Jorge Correa, me decía que él cree que esta es una ley que debiera, o una reforma que debiera aprobarse con 2/3, o sea, un quórum más alto que el que se aprobó. ¿Usted es de esa idea también y por qué? Hay dos tipos de quórum. Absolutamente. Mire, absolutamente, Matías, y este va a ser uno de los temas que va a estar arriba de la mesa. Aquí vamos a discutir los aspectos constitucionales y también, por supuesto, los aspectos previsionales de la iniciativa. El argumento es muy simple. Todo lo que dice relación con los derechos previsionales está establecido en la Constitución en un título cuya modificación requiere los 2/3. Ese es el título o el artículo específico que, por ejemplo, señala que las materias propiamente previsionales tienen que ser materia de ley orgánica. Pues bien, ahora lo que ocurre es que a través de este subterfugio, que es presentar un artículo transitorio a la Constitución, lo que se pretende es no tener que alcanzar ese quórum de los 2/3, sino un quórum reducido, que es el quórum de los 3/5. Pero lo importante es que los quórums están vinculados en la Constitución a la materia. Si la materia está en una parte en que en definitiva se tiene que modificar por 2/3, bueno, entonces ese es el quórum que en definitiva prevalece. No la temporalidad, no si es temporal o transitorio, sino la materia que trata. Exactamente. Mire, no la temporalidad y tampoco la ubicación. Lo importante es la materia. Si la materia, en definitiva, está consagrada en la Constitución con 2/3, para introducirle modificaciones hay que alcanzar esa mayoría de 2/3 y no utilizar este subterfugio de los 3/5. Senador Alamán, y esa discusión es previa, naturalmente, a entrar al fondo, a la argumentación, y esa discusión se da con votación también ahí en la sala. ¿Quién dirime qué tipo de quórum se va a necesitar? Esto se va a dar desde la partida, se va a dar en la comisión, vamos a empezar a sesionar el día viernes, ahí serán los primeros argumentos, y posteriormente el tema, sin duda, va a ser objeto de discusión en la sala. Y bueno, también hay un aspecto importante porque ciertamente esto va a dar lugar a una reserva de constitucionalidad que plantearemos desde el primer minuto, de manera que finalmente también el tema puede ser resuelto en última instancia por el Tribunal Constitucional. Pero no solamente vamos a discutir los aspectos de forma, sino que también los aspectos de fondo. Porque aquí hay una cosa, Matías, que para mí es muy importante. La verdad es que si uno revisa lo que ha sido este debate, se encuentra con que efectivamente la propuesta que avanzó en la Cámara de Diputados obtuvo los votos y es una propuesta popular. Negarlo sería simplemente tapar el sol con un dedo. Pero si uno revisa todo lo que es la opinión de las personas que más conocen esta materia, estoy pensando en todos los ministros de Hacienda, todos los presidentes del Banco Central, cualquiera sea la identificación política que puedan tener, por decir una cosa cualquiera, los últimos 3 ministros de Hacienda de los gobiernos de la presidenta Bachelet, todos sin excepción han señalado que esta es una mala idea y que en definitiva no debiera ser acogida. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer en la semana o semana y media, no sé exactamente cuánto irá a ser, es verdaderamente intentar persuadir no solamente a los parlamentarios, sino también a la opinión pública de que esta es una mala solución, que en definitiva es mucho más aparente que real y que más aún, existiendo hoy día arriba de la mesa una propuesta alternativa que funciona sobre la base de un bono que es un subsidio directo de 500.000 pesos, más un crédito que puede llegar hasta los 2 millones de pesos. Bueno, esa desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de las personas es una alternativa mucho mejor que castigar las pensiones. Senador Alamán, pero considerando que con las medidas propuestas, incluso la de ayer, se deja un montón de personas afuera, hay gente que dice, reclama su derecho a la ayuda también. Y usted dice, es mejor la alternativa. Es cierto, hasta Claudia Sangüesa dijo que era mejor la otra alternativa que esta, pero no son excluyentes. Eventualmente a un grupo de personas que están hoy día fuera de las ayudas, incluso hasta la clase media, el retiro de los 10%, si no le sirve el crédito o no le sirve el bono, bueno, le puede servir este 10%. Entonces esas personas le van a decir a usted, senador Alamán, disculpe, no será lo ideal, pero es algo. ¿Qué le respondemos a esa gente? Bueno, dos cosas. La primera, no es así, es que
tenemos que ser capaces, y el gobierno tiene que ser capaz de, con sus programas y con sus políticas de ayuda, alcanzar a todos los sectores que han sufrido en esta época y en esta etapa una disminución sensible y muy grande o de cualquier tipo en sus ingresos. Por lo tanto, ahí hay un desafío pendiente, y si quedan algunas brechas de sectores, de personas, de franjas que no estén recibiendo la ayuda cuando ellos han sufrido un deterioro en sus ingresos, pues bien, lo que corresponde es cerrar esas brechas y llegar con las ayudas directas a esas personas. Ya, pero... hacer ahora toda la escalera de quiénes son los que acceden al ingreso familiar de emergencia, quiénes son los que acceden a estas otras políticas, pero lo que yo estoy de acuerdo es en lo siguiente: cualquier persona que haya visto disminuidas sus ingresos tiene que tener acceso a un programa, a un plan de ayuda precisamente para aminorar esa situación y para poder sobrellevar la situación que... Pero se fija que lo que decía Pepe Out, que ha votado con ustedes, Pepe Out, PPC Cero Oposición, dice, el gobierno desde marzo siempre va desde atrás, va corrigiendo, no se pone adelante. Y aquí su propia argumentación le da la razón a Pepe Out. Dice, bueno, tendremos que ver y corregir este proyecto. Uno suponía que el presidente de la República ayer, en la condición de debilidad que estaba, iba a plantear un proyecto inobjetable, indiscutible, y resulta que no han pasado 24 horas y ya tiene un montón de forados desde el punto de vista de la llegada a las personas. Entonces, no había que hacer... Bueno, no había que hacer la propuesta después de una reunión con los grupos de la oposición y decirle, muchachos, tenemos un problema, tenemos este presupuesto, sentémonos a conversar, ¿qué le ofrecemos a la clase media? ¿No hay sordera del gobierno? A ver, yo creo que lo que hay es una objetiva falta de oportunidad desde el punto de vista de las medidas que tienen que llegar a la gente, porque efectivamente ahí hay un atraso y hay una falta de oportunidad. Yo creo que volver a no reconocerlo es, por cierto, simplemente ceguera. Ahora, efectivamente, dicho eso, ¿no es así? Las propuestas que están hoy día arriba de la mesa son propuestas robustas, son propuestas contundentes, y vuelvo a decir, si quedan franjas de personas que necesitan ayuda y que no la están recibiendo, la obligación del gobierno es rápidamente ser capaz de mejorar esas propuestas para aquellos que no las estén recibiendo. Si la propuesta, senador hay que avanzar en esa línea. Senador Ramán, si la propuesta era conjunta, es decir, insisto, aquí tenemos el presupuesto, esta es la necesidad, que se venga la democracia cristiana. Fue Chayna anoche y dijo, nunca nos llamaron, nunca nos invitaron. Y si la propuesta es conjunta, no es el gobierno el único responsable, sino que son más, y no se produce esta división y esta fractura. Y si quedan franjas, es responsabilidad de todos y no solo del gobierno, que ha pagado demasiados platos rotos. Incluso algunos dicen que ya no le quedan pilas al gobierno. A ver, lo que ocurre, pues, Matías, es que aquí hubo un acuerdo entre el gobierno y la oposición, entre otras cosas, que determinó un marco de gasto fiscal que apunta a los 12.000 millones de dólares para los próximos 2 años. Los cálculos que se han hecho de esta propuesta apuntan, se trata de un gasto del orden de 18.000 millones de dólares, de manera que estamos claramente fuera del marco y el entendimiento presupuestario. Ahora, claro, la oposición siempre puede reclamar lo esto, lo otro, y efectivamente quizás podrían haberse iniciado o haber llevado adelante algunas conversaciones con mayor intensidad. Pero eso no va al punto de fondo. El punto de fondo es que hoy día, objetivamente, hay arriba de la mesa una propuesta contundente, una propuesta robusta, y a la inversa lo que tenemos es una fórmula, y aquí es donde veo yo la paradoja, Matías. Porque si alguien dijera que esta fórmula, no es así, no va a perjudicar las pensiones futuras, entonces uno podría decir, bueno, es atendible. El diputado Auto, usted lo mencionaba, él hizo también una aseveración que es muy importante. Todos los sistemas de cotización, cualquiera que sea, Matías, ya sea de reparto, que están en retirada, o de capitalización individual, todos establecen un concepto, que es el concepto de la cotización obligatoria. Sí. Si se rompe el principio de la cotización obligatoria, se abre una puerta que, como ha ocurrido en otros países, cosa mirar lo que pasa en Perú, simplemente es muy difícil de cerrar. Por eso, que yo creo que el desafío para nosotros esta semana es lograr cerrar cualquier brecha que pueda existir en las propuestas de ayuda del gobierno para que sean aún más completas de lo que son hoy día, y ser capaz de persuadir que el camino que se ha iniciado es un camino equivocado, es un camino incorrecto, es un camino que tiene perjuicios. Y ahora hay mucha gente que no conoce los detalles de esta fórmula, porque al principio aparece simplemente como una especie de solución mágica, ¿no? O de solución muy completa. Pero fíjese, por ejemplo, Matías, la fórmula obliga a vender 18.000 millones de dólares, que es la cifra que los expertos han estimado que se podría reunir.
en el plazo de Perdón, la mitad. ¿por qué esa venta de dónde es esa venta de 18 millones de dólares? Bueno, son simplemente las cifras estimadas de qué ocurriría si todos los que pueden retirar el 10% lo retiran. Esa es la cifra que se alcanza, algunos dicen 17, otros dicen 18, una variación. Pero cualquiera sea... Ya, pero eso no es gasto fiscal, perdón, porque usted dijo, eso sobrepasa el acuerdo. Lo que sobrepasaba el acuerdo era el fondo solidario, que se fue rechazado. Claro. Bueno, a eso voy. Estamos hablando de dos cosas distintas. Sí, pues. Cuando se suponía que esta plata tenía que devolverse, porque ese era un argumento importante, que esto no dañaba las pensiones porque se iba a devolver. Como usted dice, ahora no hay devolución. En consecuencia, claro, no hay gasto fiscal, pero vamos a ver lo que pasa con esta plata. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente, Matías. Mire, vender 18 mil millones de dólares en el 50% en 10 días y el otro porcentaje en menos de 30 días, eso objetivamente lo que va a generar es precisamente una baja en todos los instrumentos en que están invertidos en este minuto los fondos de los trabajadores. Es evidente que, por ejemplo, se van a afectar los instrumentos de renta fija, lo que va a significar alzas en las tasas de interés hipotecarias. La bolsa evidentemente va a caer porque se trata de salir a vender a la carrera una enorme cantidad de posiciones. Las AFP tienen el 45% de su plata invertida acá, de las platas de los trabajadores invertida acá, el 55% en el extranjero. Si hay que traer plata del extranjero, hay que traer dólares. Sí. Si se trae dólares, eso baja los... Sí. Entonces el tipo de cambio baja. Entonces lo que quiero decir es lo siguiente, que aquí se va a producir un doble impacto. Primero, hay mucha gente que, si esto se materializase, diría, yo tengo tanto, iba a recibir este 10%. El 10% significaba tanto. Bueno, ese 10% hoy día va a ser menos. Y además va a pasar otra cosa, que pueden haber personas que no utilicen este instrumento. Bueno, las personas que no utilicen este instrumento también se van a ver perjudicadas porque precisamente los fondos van a bajar. Vender esa cantidad de plata a la carrera es un contrasentido económico. Va a perjudicar, digamos, para los que... absolutamente inobjetable. Va a perjudicar a los que se quedan adentro y tienen pronta jubilación, porque en largo plazo los valores deberán volver a retomar sus precios. Claro, pero ahí también, Matías, ahí también hay un punto. La pregunta de sentido común, senador Alamán, si es tan evidente, incluso dicho por los técnicos de izquierda, ¿por qué es tan popular esta medida? ¿No será... Si yo le envío un regalo a una persona, una caja de chocolate, y resulta que me contesta con un oprobio, con un garabato, con un insulto, yo digo, pero qué raro, si yo le mandé una caja de chocolate que era obviamente algo agradable y amable, habrá algo de fondo que no entendí, algo hice que no entendí. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué se hizo aquí que la gente ve al demonio en una institución que ha rentado y que no se ha perdido la plata hasta ahora? Entonces, ¿qué se hizo mal? A ver, yo creo que hay distintas cosas que se han hecho mal. Por lo pronto, el sistema previsional en su conjunto requiere ajustes y requiere reformas de fondo. La última reforma que se le hizo al sistema previsional fue en el año 2008. 2008, claro. Es decir, han pasado 12 años y ahí claramente hay un rezago del sistema político en su conjunto, porque las reformas que hoy día se están tramitando, entre paréntesis, en el Congreso, sin duda que las debimos haber hecho antes. Pero también, Matías, con este tema pasa lo siguiente. Mire, si usted le pregunta a la gente ¿qué prefiere? ¿Que la cotización previsional sea obligatoria o sea voluntaria? Yo le aseguro que el 90% dice que prefiere que sea voluntaria. Pero como el que sea voluntaria es negativo, todos los países del mundo, todos los países, cualquiera sea el sistema previsional que tienen, establecen que la cotización tiene que ser obligatoria y con un destino único. Entonces, aquí, por cierto, se mezclan las cosas. Y podemos agregar una tercera. Podemos agregar que efectivamente estamos viviendo una crisis que ha afectado muy duramente a muchas personas. Entonces tenemos una reforma previsional que deberíamos haberla sacado adelante hace bastante tiempo, que está objetivamente rezagada. Tenemos una situación de crisis y tenemos una situación de pandemia que afecta. Y tenemos como quien dice, esta forma de comportamiento que hace que las personas siempre prefieran el consumo presente versus el ahorro para el consumo futuro. Dos temas que me quedan pendientes. Primero, ¿usted ve al gobierno en un grado de debilidad? Como decía el propio Jorge Correa, que me tocó entrevistarlo en la tarde en la radio, me decía, a este gobierno le queda administrar esta crisis y muy poco más, porque no queda tanto tiempo de gobierno. Es decir, algunos sostienen de una manera más tajante que este gobierno prácticamente se terminó. Otros ponen en duda que pueda terminar. ¿Usted cree que la debilidad de este gobierno llega a qué punto?
Mire, yo creo y he venido señalando que lo que corresponde es que el gobierno dé un golpe de timón, que llamo yo un golpe de timón. Eso. Mire, primero, un golpe de timón para mí tiene que ver con distintos aspectos. Primero, lo que hemos estado conversando, el gobierno tiene que ser capaz de explicar en forma más clara cuáles son sus propuestas concretas, lo que queda para seguir sacando adelante esta situación crítica y para mostrarle al país que también hay una preocupación precisamente por la reactivación. Estamos en una situación en que si todas las circunstancias continúan mejorando, sin que nadie se apure, sin que nadie empiece a hablar ahora de nueva normalidad, el país debiera empezar a ir alcanzando, ¿no es así?, formas de funcionamiento, muy graduales, de a poquitito, en forma lenta, en forma muy cuidadosa. Pero el gobierno tiene la obligación de decirle al país, mire, vamos a iniciar un camino de recuperación y para eso vamos a tener estas políticas públicas y este va a ser nuestro plan de recuperación que tiene que ir de la mano del plan de ayuda a las personas. Eso el gobierno lo tiene que explicar y lo tiene que exponer en forma contundente, en forma maciza. ¿Ve espacio, senador Alamán, dada su experiencia, ve espacio para que consiga que le crean si hace un bono de 500.000 pesos y parece que fuese una gota en el océano? 500.000 pesos de transferencia sin devolución. Lo dijo el presidente 2 veces en su discurso ayer y no tuvo efecto alguno. Entonces, ¿qué credibilidad le queda al gobierno? Bueno, el gobierno tiene que insistir y tiene que, vuelvo a decir, como hemos estado conversando, mejorar la oportunidad de su puesta en escena, por así decirlo, de las medidas de ayuda y simultáneamente perseverar, porque ese es su trabajo y esa es su responsabilidad como gobierno. Y en segundo lugar, ciertamente tiene que ordenar la fila y tiene que ordenar los apoyos de los partidos de la coalición. Entonces, si el gobierno es capaz de señalar, vuelvo a decir, completar el programa de ayuda, en segundo lugar, señalar con claridad cuál es la ruta de recuperación del país y al mismo tiempo alinear las fuerzas, terminar con la división, terminar con el desorden, con su propia coalición, puede, por supuesto, salir adelante y además, por lo demás, el país ya va a entrar el próximo año en un conjunto de desafíos electorales que son muy significativos. ¿Cómo ve usted, por último, en este contexto, en este clima que hemos vivido, que estamos viviendo, que se pueda desarrollar el plebiscito de octubre? ¿Cómo lo ve? Bueno, el plebiscito está fijado, hay una fecha. Yo entiendo que hacia fines de julio, por lo menos los partidos quedaron en tener una conversación con el CERVEL, porque la campaña debiera iniciarse el 25 de agosto. La ley dice que tiene que tener 60 días. En consecuencia, habrá que ver cuáles son las situaciones, cuál es la situación sanitaria que el país tiene, porque esa va a ser la variable fundamental respecto de la fecha que hoy día está fijada para el 25 de octubre. En consecuencia, también ese es un desafío que hay por delante y que hay que afrontarlo. Sí, hay que afrontarlo, es un dato. Pero ¿le preocupa a usted? ¿Ve que hay una posibilidad de alguna negociación de algún tipo? Algunos plantean, ¿para qué hacemos plebiscitos si las encuestas dicen que va a ganar el apruebo? Mejor negociar inmediatamente la forma de sentarse a conversar una nueva constitución. ¿Ve factible un cambio en el escenario? Yo no lo veo factible ese cambio bajo ninguna circunstancia. Creo que además la oposición va a estar muy poco dispuesta a hacerlo. Y por eso que le digo, para mí la variable fundamental es la variable sanitaria. Ahora, una vez que se normalice la situación y cualquiera sea la fecha en que el plebiscito se realiza, por supuesto que habrán distintos argumentos que se podrán arriba de la mesa. Yo creo, por ejemplo, que a mucha gente no le va a hacer sentido que tengamos, por ejemplo, el próximo año, en el evento que el plebiscito gane el apruebo, tengamos el próximo año una especie de doble congreso, es decir, una convención que no sabemos si va a ser mixta o íntegramente electa, elegida en el mes de abril, para tener que elegir en el mes de noviembre un congreso propiamente tal. Esa es una cuestión que a todas luces no hace mucho sentido. Creo que nuestra propuesta de que la reforma constitucional que se requiera y el cambio constitucional que el país necesita se realice en el Congreso, creo que es una propuesta mucho más razonable y cuando la gente lo empieza a mirar se va a dar cuenta precisamente de lo intrincado que va a resultar en medio de la crisis que vamos a estar viviendo para empezar a salir de la pandemia, tener, entre otras cosas, este doble congreso funcionando. Hay mucha gente que va a pensar que el camino que hemos planteado aquellos que estamos por el rechazo es un camino hacia el cambio constitucional mucho más seguro, con menos incertidumbre
y en fondo mucho más expedito. Y por último, le hacen falta 2 votos en el conteo tradicional que uno hace a la oposición para conseguir la aprobación del retiro del 10% de las AFP. ¿Usted cómo ve el pronóstico ahí? ¿Reservado? Algunos dicen que Osandón, que está con licencia, no sé si usted ha hablado con él, que podría ser un voto que no se sabe, el senador Sandoval. ¿Cómo lo ve usted ahí? Bueno, mire, yo obviamente que no voy a anticipar cuál va a ser el voto de mis compañeros en Chile Vamos. Lo que sí yo creo que una inmensa mayoría de los senadores de Chile Vamos a estar, valga la redundancia, Chile Vamos a estar en la misma posición. Creo que la argumentación que nosotros vamos a hacer presente en el Senado va a ser lo suficientemente contundente y yo espero que finalmente esos 2 votos no se escapen. Dicho en simple, yo espero que en el Senado no se produzca el lamentable escenario para mí de división en la centro-derecha. Yo considero que es lamentable lo que ha ocurrido tanto en la UDI pero muy principalmente en Renovación Nacional, porque por lo menos para mí es completamente injustificable que hayan sido votos nuestros aquellos que hayan facilitado una propuesta que, como hemos conversado, es incorrecta, no es buena para el país y que ciertamente se aparta de nuestras convicciones programáticas. Andrés Alamán, senador de RN, muchas gracias por habernos recibido esta noche. Que esté muy bien. Bien, Matías, buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad? Bueno, tú puedes ser corredor de propiedades estudiando 100% online. Colegio Inmobiliario te invita a su programa especial de capacitación. Tú puedes ser un corredor de propiedades exitoso. Bueno, más información en www.colegioinmobiliario.cl o llamando al fono 2321 00084. Seguimos conversando, dialogando, conociendo más en la profundidad qué es lo que ocurre con los proyectos que se discuten a veces con mucha pasión, a veces en casos y casos con ausencia de razonamiento y de respeto, mirar al otro. Y en estos espacios nosotros queremos, con la tranquilidad de la noche, conversar. Y uno de los protagonistas de lo que viene ahora adelante es otro senador de la República, es el senador José Miguel Insulza. Senador Insulza, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está, Matías? Buenas noches, gusto de saludarlo. Igualmente a usted. ¿Usted tiene ya su voto total y completamente decidido? Sí, desde antes del proyecto de la Cámara yo tenía hasta preparado un proyecto que era parecido. Incluía el 10% de posibilidades de retirar dinero, con algunos márgenes entre los cuales estaban las personas que podían retirarlos, que eran menos generosos que en este, por así decirlo, y porque suponían que la persona estaba sin otros ingresos, y también con un bono de compensación, que sería, por así decirlo, el dinero se retiraría, pero la persona al momento de jubilarse podría digamos, incluir ese bono dentro de sus fondos de pensión. Para que la pérdida no fuera demasiado grande, ¿no? Y a juicio suyo, pero bueno, se aprobó el que está y yo voy a aprobar el que está, desde luego. Yo creo que este es un tema, para mí este no es un tema ni ideológico, ni de populismo, es simplemente un tema de solidaridad humana, es un tema humanitario. ¿Y si es un tema? Tal vez no, porque conozco mucha gente que ha perdido, que hay gente que hay personas que, digamos, ganaban alrededor de un poquito menos de $1 millón de pesos, tal vez un poco más si su señora trabajaba, y tenían una vida razonable y de pronto se han quedado sin nada. Yo pongo el caso de un peluquero, por ejemplo, que ganaba todos los días, cortando el pelo, unos 100.000 pesos diarios. Pues si te cobraba 10.000 pesos a todos los clientes, esos son 100.000, y de pronto dejó de cortar el pelo hace 4 meses. Pues. ¿Y de qué vive? ¿Qué es lo que hace? Y está bien. Si ese tema lo compartimos todos, que a esa persona hay que ayudarla. El punto es si hay que ayudarla de esa manera, que es permitiéndole que saque la plata que tiene guardada para cuando cumpla 65 años, si es hombre, 60 años, si es que es mujer. La pregunta no es si es que hay que tener solidaridad o no, porque creo que eso es consensuado.
¿Es este el mejor camino técnicamente? Porque si no es técnicamente, es ideológico. Tal vez hace unos meses atrás tal vez no era el mejor camino. Nosotros sugerimos un ingreso universal mínimo para todos los chilenos, que podría haber estado perfectamente alrededor de los 500, 600 mil pesos mensuales. Los que tenían menos podrían haber conseguido algo más y las personas que tenían necesidades urgentes podrían haber resuelto su problema. Eso ni siquiera se escuchó. Y cuando después del IFE, el ministro Briones proclamó solemnemente que no había más plata, pues ya había que buscar alguna forma de que lo hubiera. Y la verdad es que cuando la gente está en condiciones de pobreza y en condiciones de extrema necesidad y no sabe qué va a hacer mañana, de pronto empieza a empeñar cosas, pues a vender muebles, a empeñarse en la tía rica, que en realidad ha aumentado mucho su ingreso en los últimos meses. Y bueno, y de pronto le están los fondos de pensiones que le dicen que todo el mundo le ha dicho que es plata de él. Entonces una persona, por mucho que sí, que quiere en la vejez tener algo, quiere recuperar, digamos, tener... Pero al final la urgencia, el drama es hoy día. El drama es hoy día, ¿por qué no dejarlo que saque lo que puede sacar? No era la mejor solución, pero la tosudez del gobierno ha hecho que finalmente hoy día se transforme en un tema casi simbólico. Sí. Es el punto. Una gran cosa realmente. ¿Es simbólico o es real? Porque usted dice al principio el ministro de Hacienda o el gobierno fue tacaño, fue por gotea, pero ahora sí propone un bono de 500 mil pesos, ahora sí propone créditos blandos, contingente al ingreso, el primer año sin pago. Si es mejor técnicamente eso, ¿acaso la tosudez no se da vuelta y es tener susto a oponerse al tema de las AFP? ¿Sabes lo que pasa, Matías? Es que esa persona que yo hablo, perdón, que no quise decir simbólico, quise decir emblemático en realidad. Eso es más ajustado a lo que pienso. Pero es esa persona que ya tiene las tarjetas de crédito llenas, ya empeñó todas las cosas que tenía, ya le pidió plata prestada a sus amigos y además tiene que pedir un crédito. Yo creo que con el crédito, los que pidan el crédito, y a mí no me cabe duda que van a haber muchos que los van a ver, lo van a usar para pagar más deudas probablemente que tienen. Esa gente ya perdió su dinero, ya dejó de ganar su $1.000.000 de pesos mensuales hace 4 meses. Entonces, ¿por qué le van a dar ahora un préstamo? Como si hubiera tenido un ingreso, como si en los 3 meses siguientes hubiera tenido un ingreso para pagar. Pero por fin el gobierno se abrió una transferencia directa. ¿Usted reconoce esa apertura del gobierno? No, yo estoy de acuerdo, perdón, pero yo no estoy diciendo que no haya posibilidades, o sea, que el que quiera tomar eso, que lo tome. Si esto no es una cosa obligatoria, nadie se le está obligando a sacar su plata. El que cree que hay una opción mejor, que entre las cosas que está ofreciendo el gobierno hay una opción mejor, pues enhorabuena, que la tome. ¿Y se pueden tomar las dos? Que esta posibilidad exista también. ¿Y se van a poder tomar las dos alternativas de aprobarse ambas? Creo que sí, ¿por qué no? Hay gente que está muy endeudada, pero muy endeudada. ¿Y cómo va a pagar la gente su propia deuda consigo mismo si saca sus fondos para cuando sea jubilado, pensionado? ¿Cómo se le va a responder cuando le baje la pensión, cuando necesitamos ponerle más plata y no menos? Pero se había propuesto este fondo de solidaridad. Y yo creo que se rechazó, entiendo, que no obtuvo los votos en la Cámara. Se rechazó. No hemos visto todavía bien lo que vamos a hacer. Mire, yo le confieso que además la gente que estaba a punto de retirar que está a punto de retirar su dinero, la gran mayoría, una mayoría importante, no recuerdo el porcentaje, pero más del 50% tiene menos de 5 millones de pesos ahorrados. Sí. Pues. O sea, hay gente que es muy pobre todavía, porque realmente el gran problema de las pensiones, Matías, en Chile, no es que sean bajas las pensiones. Lo son. La tasa de retorno es baja. Pero es que ganan muy poco. Entonces una persona que gana 400 mil pesos mensuales toda su vida, más o menos, no puede esperar una pensión de 500, por cierto. Sí. Esto ha dejado al descubierto, lo que es realmente la desigualdad. Es como dijo el ministro Mañalich en un momento de sinceridad, que dijo: yo no me imaginé nunca que la gente viviera así. Pues la gente vivía así, pues. Y ahora se han dado cuenta todos de que la gente vivía así. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué se ha armado todo este drama, fíjese. Senador Insulza, este es un proyecto que es completamente provisorio. Empieza diciendo que esto es con motivo del COVID-19.
Si mañana se termina el COVID-19 o cuando termine, el derecho a sacar esa plata desaparece. Entonces, ¿por qué tanto drama? ¿Por qué sí que estamos destruyendo el sistema, las instituciones? Sí, para entender algún grado de flexibilidad, senador Insulza, si el gobierno mañana o pasado anuncia el bono en vez de un bono, un ingreso por 3 meses permanente de 500.000 pesos, que pudiera ser más beneficioso a lo mejor que el retiro de los propios recursos, ¿usted estaría abierto eventualmente a cambiar o usted cree que a la AFP hay que tocarlas? Seguramente la gente que va a usar esa opción es gente realmente a la cual le basta con que le paguen 500.000 pesos por 3 meses. A lo mejor hay otros que tienen la necesidad, cuya necesidad es mayor. O sea, lo que nosotros estamos creando es una opción. Y además hay otra cosa, Matías, fíjense, aunque no es cierto esto, no es verdad, esto no va a pasar así, hay que decirle a la gente que no va a pasar así. Lo que pasa es que la gente tiene que hacer cola, tiene que ir al Chile a tienda, tiene que esperar en una oficina, le dicen que no, que le van a pagar, que no le van a pagar. Esto está lleno de todo tipo de trampitas pequeñas que la gente ha tenido que sufrir en todos estos meses. Y de repente alguien le dice, mira, esta es tu plata, anda a retirarla. Y eso crea una sensación, yo creo que crea una sensación de dignidad, algo mayor que lo que ha tenido que sufrir en estos meses. Ahora, no deja de ser paradójico. Yo soy flexible, por cierto, pero mi flexibilidad consiste en decir, mire, qué bueno que haya inventado el presidente haya presentado todas estas cosas. A lo mejor mucha gente, porque nadie quiere sacrificarse, nadie se va a sacrificar por sacar plata. La paradoja es que usar los créditos que el gobierno está ofreciendo ahora y recibir esa plata, pues que la reciba, fantástico. No hay problema. Senador Insulza, la paradoja es que habiéndose rechazado hoy día la forma de restituir esta plata, lo que queda hasta el momento de hoy, la foto de hoy, es que la gente retira hasta un 10% para ayudarse a sí mismo. La paradoja es que queda rásquese con sus propias uñas. Es decir, vaya usted, busque su propia plata, que sea la izquierda la que propone o algo que suena tan neoliberal y no no reforzar el aporte del Estado. ¿No se dieron vuelta los papeles aquí? Bueno, voy a contestar primero y después voy a hacer un comentario. No, nosotros naturalmente estamos estudiando, yo ya le he dicho que yo tenía una propuesta, estamos estudiando la salida de esto y yo espero que naturalmente en el Senado no vamos a dejar el puro artículo inicial, sino que también el que busca algún tipo de solución para las personas, ¿no? Pero fíjense que es interesante que de pronto al gobierno le pareciera razonable que los trabajadores sacaran plata cuando están cesantes de su fondo de cesantía y que los profesionales, la gente que trabajaba en horario, les dieran un préstamo por el monto de los horarios que había ganado. Y de pronto se horrorizan porque se autoriza que la gente saque su plata a la AFP. Hay un cierto favoritismo para la AFP, no lo neguemos. Pero ¿no será que esta circunstancia se parece más a una cesantía que a una jubilación? Y la jubilación, hasta donde dice el decreto ley 3.500, entiendo yo, que es platas ahorradas con el único fin de pagar pensiones. Así es. Y así debería ser. Así debería ser. Salvo que hubo una pandemia. ¿Usted cree que...? Una catástrofe, es que esta es una catástrofe completamente inesperada e inusual. ¿Y no es el Estado el que tiene que entrar ahí? Efectivamente, la última pandemia sí que se vivió en este país, porque se vivió en este país también, fue hace un siglo. El 18. Entonces, estas cosas pasan cuando a una persona se le quema la casa, se le quema la vida en realidad y tiene que salir a buscar cómo arreglársela y probablemente va a recurrir a todo tipo de formas de arreglar sus problemas. ¿Y no es más esperable que el Estado salga a ayudar? Lo que pasa es que mucha gente, la gente que discute esto, no tiene el problema. Yo no tengo el problema. Lo digo francamente, no tengo el problema. Pero creo que hay mucha gente que lo tiene y estoy dispuesto a darle una mano y decirle, si quieres sacar esta plata, sácala. Se te va a autorizar. Por una vez en el siglo se te va a autorizar. ¿Cuál es el problema tan grave? No entiendo por qué acá es el drama tan enorme. Es no sentarse a conversar para que sea el Estado el que recurra en ayuda a esa persona y que no sea la persona que recurra a sus exiguos ahorros. Deje el chanchito tranquilo ahora, y nosotros lo vamos a ayudar como Estado. Uno esperaría del Partido Socialista que ese sea el énfasis. El Estado tiene que ponerse. Claro, por eso lo empezamos a decir hace 4 meses atrás. Pues. Sí, pues. Ahora, si usted me dice que ahora, después de un intento con el préstamo, y después de otra oferta de ayer, que el proyecto se aprobó, ahora el gobierno viene a conversar.
naturalmente vamos a conversar con el gobierno, no tengo ningún problema en conversar. Ya. Oye, y los que dicen que detrás... Pero, repito, esto ya pasó esto hace tiempo, esto se vino planteando hace mucho tiempo, se fueron cerrando las puertas, se fueron cancelando las opciones y de pronto no quedó más que la alternativa que se está... Y por eso que es emblemática. Sí, por eso que la gente la mira con gusto y siente que hay una cierta dignidad en la sido respuesta. Al ser emblemático que la gente lo mira con gusto, a lo mejor también la gente miraría con gusto definitivamente derogar el decreto ley 3.500. Hoy día se necesitarían los mismos 3/5. ¿Usted sería partidario de poner fin a las AFP? Seguro que serán los mismos 3/5. Pero yo no soy partidario. Mire, yo, ¿cómo voy a ser partidario yo de tirar a la calle 4,5 millones de personas que están afiliadas a los AFP? Pero por ningún motivo, pues. Yeah. Claro que no soy partidario de eso. Yo soy partidario de reformar el sistema, no de destruirlo. Yeah. ¿Y usted cree que hay algunos... el sistema y de reemplazarlo por un sistema mixto solidario, que es un proyecto que presentamos, lo presentamos públicamente hace... Sí. Yo era senador recién, hacía 2 años. Y estamos trabajando en eso en el Congreso. Hay una comisión de Trabajo y Seguridad Social en el Senado, que no tiene nada que ver con esto que se ha hecho ahora y que está trabajando en un proyecto para reformar el sistema de pensiones. Porque ciertamente no hay que ser irresponsable y decir aquí se cerró esto porque es malo. A partir de mañana no más AFP y por lo tanto todos los que están pensionados van a recibir toda su plata sin saber qué hacer con ella. Eso no va a ocurrir además. Pues. O eventualmente... La plata no está en las cajas de fondo de las AFP. ¿Qué le dice usted a las personas que hoy día sienten temor a que se respete la propiedad de los fondos que tiene la AFP? Porque hay proyectos que entiendo que quieren establecer que son de interés nacional y eventualmente expropiar esas plata y pasarla a un fondo del Estado. ¿Qué le diría usted a esas personas? No, yo no soy partidario de eso, no soy partidario de eso de ninguna manera. Siempre he sido partidario de que haya una AFP estatal para obligar a los propietarios de las otras a competir, ¿no? Eso sí. Pero pasar a privatizar, es decir, hacer lo que se hizo en Argentina, no soy partidario de eso, no. ¿Y usted ni tampoco lo que se hizo en Perú, que se permitió sacar el 95% de los fondos. ¿Tampoco partidario? No soy partidario de eso. Yo soy partidario de este proyecto que salió ahora. Solamente. Es que me gusta. Para los otros tenemos un proyecto completo que se separa en 3 partes, pues la realidad. Los que tienen pensión, los que pueden tener pensión, los que sacan una cantidad razonable todos los meses después de haber pagado con AFP, eso que sigan con su sistema. Los que tienen pensiones insuficientes ya tienen las pensiones, los que no tienen suficiente dinero tienen ayuda estatal y la podrían tener mucho más todavía. Cualquier discusión... Entonces yo, por cierto, soy partidario de un sistema mixto. Cualquier discusión... De fortalecer un sistema mixto. Cualquier tema... Y crear también un fondo solidario. Sí, claro. Ahora a mí me dicen que en las encuestas la gente quiere que la parte que algunos hemos dicho que vaya para solidaridad tienen que depositarse en sus cuentas. Es un tema que discutiremos, pero no estamos discutiendo eso ahora. ¿Usted reconoce que está difícil legislar eventualmente en contra de la calle, en contra de las encuestas, en contra de lo popular? ¿Usted lo ve en su propio foro interno que el día de mañana a lo mejor se va a tener que anteponer entre un proyecto popular? Mire, sí, alguna vez me antepuesto a un proyecto popular, a un proyecto muy popular, pero creo que hay un problema, Matías. En general la gente, naturalmente hoy estamos encerrados hace 4 meses, entonces los nervios están muy de punta, la gente está muy exacerbada, está enojada, el mundo está enojado. O sea, oiga, si los cacerolazos de ayer no eran solamente en Chile, en Italia también salían a cacerolear en las noches sin saber mucho contra quién protestaban, porque estaban aburridos de estar encerrados. Entonces también hay que tomar eso en cuenta, la gente está muy afectada por lo que está pasando. Entonces yo no sacaría muchas conclusiones para el futuro de esto. Para mí, como digo, la idea aquí es que el que pueda usar los fondos para paliar su actual desgracia lo puede hacer y tratar de buscar alguna forma de que esos fondos sean recuperados. La Constitución actual establece que los temas previsionales deben ser tratados, más bien deben ser de iniciativa del presidente del Poder Ejecutivo, únicamente. Sí. Y en este caso se hizo una excepción, porque no se trataba a juicio de los que planteaban esta reforma constitucional, de un tema previsional, sino más bien un tema de ayuda a la clase media. ¿Usted cree que de aquí en adelante se debe mantener
la discusión de los temas previsionales estrictamente como temas reservados para el Poder Ejecutivo o debiera discutirse como se está discutiendo este proyecto? Yo creo que hay que matizar eso y de hecho hay un proyecto que presentamos con la senadora Rincón para flexibilizar mucho el tema de fijación de política previsional. Porque a veces hay cosas que son obvias. Para mí, por ejemplo, el famoso, ¿cómo se llama?, postnatal era obvio. Era absolutamente obvio. ¿Cómo le van a pedir a una mujer que no tiene dónde dejar a su hijo que vuelva a trabajar porque se le pasó el postnatal, se le pasó el periodo postnatal? Entonces, esas cosas naturalmente tendrían que admitir un cierto tipo de iniciativa cuando el gobierno, simplemente como esta vez, ni siquiera quería considerar eso. Y hoy día, fíjese, aprobamos un proyecto bastante más amplio, porque el gobierno, con tal de no aparecer perdiendo en el postnatal, al final metió el postnatal en otro proyecto que le da la posibilidad a las mujeres, a las mujeres con hijos menores de 6 años, de pedir permiso con cargo a sus recursos previsionales. Senador Insulza, le quiero agradecer esta conversación esta noche y muchas gracias por recibirnos en su casa. Y reitero, hay que mantener la calma, si el país no se va a caer por esto, ni mucho menos, y que no nos cuenten las historias que están contando, los cuentos de terror que se están contando. Muy buenas noches. Muchas gracias, le agradezco mucho, Matías, muy amable. Gracias a usted, como siempre. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. La crisis sanitaria y el desafío de educación a distancia están afectando el bienestar socioemocional de las comunidades educativas. CELCLAS es una plataforma educativa de aprendizaje socioemocional que ofrece actividades, contenidos y herramientas para gestionar la convivencia de educadores, estudiantes y sus familias. Más información en www.webclass.com, líder en tecnología. Vamos por favor a la pantalla. Señor director, se nos muestra nuestro portal de noticias, de los portales de noticias más visitados de Chile, 24horas.cl, que tiene en portada, en cabecera: Senado aprueba en general proyecto de postnatal con beneficios para padres, madres y cuidadores. Detalles en 24horas.cl. Revisamos las temperaturas. Claro, en este momento en la región metropolitana tenemos 5 grados con 7 décimas y el cielo está despejado. Para mañana, que es feriado, pero feriado con cuarentena en muchas ciudades, así que de poco sirve, tendremos máxima probable de 19 grados y el cielo nublado. El viernes tendremos también nublado y la máxima probable de 16 grados. Revisamos otras regiones del país. Ciudades como Concepción, región del Biobío, de 12 grados y el cielo estará nublado mañana, 12 grados como máxima probable, y 25 grados como máxima probable en la región de Antofagasta. San Pedro de Atacama tendrá cielos despejados. Me he acordado bastante de San Pedro de Atacama, que tiene que estar muy afectada porque es una ciudad preciosa, que vive fundamentalmente del turismo, y el turismo sabemos que hace 4 meses está absolutamente muerto, así que muchos emprendedores, mucha gente humilde que ha sacado su negocio adelante, guías turísticos, pequeños locales que lo tienen que estar pasando también muy mal, como en muchas partes de Chile. Así que un saludo a los de San Pedro de Atacama en particular esta noche. Es pueblo, ciudad tan linda como esa. Bueno, ¿qué escuchamos? Estamos a pocas horas de que se cumplan 17 años del fallecimiento de una de las intérpretes de música latina más importantes del siglo XX. Usted sabe a qué nos referimos, ¿no? Bueno, ya la escuchamos. Es Celia Cruz. A lo largo de más de medio siglo de trayectoria artística, la indiscutible reina de la salsa grabó alrededor de 70 álbumes y 800 canciones. Hágase esa. 800 canciones. Fue premiada con 23 discos de oro, recibió 5 premios Grammy, en fin, mucho más relevantes fueron las innumerables giras y conciertos que dio por gran parte del mundo. Es un ícono esta mujer. Y hicieron de ella una verdadera embajadora mundial de la música cubana. Hoy, en Vía Pública, entonces recordamos su legado con Oye, ¿cómo va? Clásico de clásicos. Una de sus canciones más reconocidas. Celia Cruz será siempre recordada entonces por aquellas sensacionales actuaciones en vivo en las que desplegaba un magnetismo impresionante sobre el escenario, su voz, su personalidad.
y nosotros heredamos de eso el apelativo de Vidal, pues. Celia viene de aquí, ¿no? Sería porque es fanático de esta música. Bueno, con la gran Celia Cruz nos despedimos esta noche en Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir.